son tantas las cosas las que se podrían decir de una mujer referente del periodismo español, de la igualdad también, de la fuerza del trabajo, de la dignidad como ser humano. Para mí aún más, pues Rosa María no solo es una referente del periodismo, es mi maestra. Al lado de Rosa María aprendí a ser corresponsal. Fueron varios años tomando buena nota de cómo tratar con respeto a los y las protagonistas de nuestras historias periodísticas. Buenos días, Rosa María. Hola, hola Esther. Bueno, un gusto, muchas gracias. Se nota que somos amigas. Bueno, Rosa, este 8M es muy diferente a otros. Sabes que la entrevista es con motivo de esta fecha. Nos precede un año de pandemia que de alguna manera nos ha cambiado la vida. Tú siempre con la maleta, viajando, recorriendo el mundo. Esto es una pregunta obligada, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido este último año de confinamiento y de incertidumbre, por llamarlo de alguna manera? Bueno, pues la verdad que efectivamente estoy bien, afortunadamente, no me puedo quejar en absoluto. Yo pasé el COVID, pero lo pasé pues relativamente, en fin, no grave. Sí tuve problemas cerca familiares, pues sí, más complicados, pero vamos, dado, en fin, cuando uno mira alrededor sería tremendamente injusto si me quejara, ¿no? Así que, bueno, bien. Ahora, efectivamente, en cuanto al tema de la movilidad, pues es obvio, porque yo siempre, vamos, digo, últimamente que ya me di cuenta de que es que desde mi adolescencia no había estado tanto tiempo durmiendo en la misma cama, ¿no? Desde entonces, porque siempre estaba en alguna parte, ¿no? Y entonces lo que he aprendido, porque claro, hay una gran parte de aprendizaje personal, ¿no? Por una parte, tomando tu última palabra de la incertidumbre, que yo creía que, bueno, pues que había aprendido, ¿no?, a comprender las situaciones límite, que sabía pues convivir, empatizar, ¿no?, con la incertidumbre, pero me he dado cuenta de que, claro, que no es lo mismo enfrentarse a la incertidumbre de los demás que a la incertidumbre propia. O sea, que eso te requiere un esfuerzo suplementario del propio conocimiento, ¿no? Pero por otra parte ha tenido de bueno pues el que he podido parar y pensar, dedicarme a reflexionar, y entonces creo que sinceramente de lo que me he dado cuenta es de que no necesito estar en un movimiento, bueno, frenético permanentemente para estar bien, ¿no? Aunque claramente sí que han sido totalmente volver a viajar y sobre todo el contacto con las personas, ¿no? Porque yo creo que siempre me he nutrido y me nutro de los demás y de lo diferente, ¿no? Rosa María, varias décadas contando historias y ahora en este parón, como tú dices, que también es de aprendizaje, pero siempre esas historias que has contado han sido con mucha dignidad, también con una capacidad de síntesis increíble. Todos hemos aprendido. Tú en 30 segundos has podido desvelarnos realidades muy complejas. ¿Cuál ha sido la clave de trabajar con esa especial dignidad con la que muchas vemos que lo has hecho siempre? Eh, yo creo que esto es, bueno, tiene que ver con la propia educación que he recibido. Yo siempre he dicho que nunca hubiera podido hacer lo que he hecho si no hubiera tenido la familia maravillosa que tuve en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a crearme como persona, ¿no? A estar muy preocupados de proteger mi libertad, mi identidad, que yo pudiera, pues, en fin, me dieron por suerte, pues medios materiales, ¿no? Recursos para aprender, pero me enseñaron a aprender lo importante que es el aprendizaje, ¿no? Y el trabajo y el esfuerzo. Es decir, que todo eso que tenía, bueno, yo no había hecho ningún mérito para tener, porque, bueno, pues nací ahí, pero que me diera cuenta de que eso debía ser aprovechado, ¿no? Entonces creo que eso es básico, o sea, de lo que partes, ¿no? Y luego de la convicción. Yo siempre he querido y he visto el periodismo, pues como creo que tantos otros compañeros, evidentemente, o sea, que a ti no te digo nada nuevo, como una profesión de servicio, como algo que tiene que contribuir de alguna manera, en fin, lo mejor y lo más que puedas, a hacer una diferencia, ¿no?, en la vida de los demás, ¿no? Y entonces ese compromiso de servicio creo que es lo que te marca tu forma de funcionar en lo personal y en lo profesional. Evidentemente te equivocas y cometes errores, y entonces la experiencia ahí es muy importante y los referentes son muy importantes. O sea, es decir, que ahora creo que hay un grave problema con este desprecio, ¿no?, por la memoria
y por lo que ha habido antes que nosotros, ¿no? Porque nadie nacemos enseñados. Entonces hemos de aprender de lo que estaba antes, ¿no? Y luego, evidentemente, incorporar todo lo que va llegando, ¿no? Entonces, esa mezcla, ¿no? De curiosidad, de inquietud, de atención y de interés, ¿no? Por los demás, pues creo que es lo fundamental para ejercer esta profesión. Y entonces ya en lo práctico, pues es evidente que es observar mucho, escuchar muchísimo, escuchar mucho más que hablar, que eso a veces es difícil, y realmente respetar, o sea, sacarte de la maleta y de tu cabeza tus prejuicios, estereotipos, es decir, toda esa carga que puedes llevar para intentar precisamente darte cuenta de que de lo que vas a aprender es de lo distinto y que lo que tienes que intentar reflejar, ¿no? Es precisamente eso, pero desde la óptica no únicamente tuya, sino de la óptica general y la comprobación, ¿no? El contextualizar, el comprobar. O sea, es decir, es una mezcla un poco de todo y eso también se aprende, ¿eh? Ser mujer, Rosa María, ¿te ha ayudado en esa empatía, en conseguir esa empatía mayor con las personas vulnerables, con las víctimas de tantos conflictos, de tantas situaciones delicadas que has cubierto a lo largo de tu vida? ¿Ser mujer influye, te acerca más? Yo creo que sinceramente es una cuestión de ser persona, primero, ¿no? Y realmente, pues una vez eres persona, da igual que seas hombre o mujer, si tu interés, tu respeto por el otro es genuino, pues obviamente te vas a acercar con esa empatía necesaria para comprender, ¿no? Y para ponerte en su lugar y por tanto, o sea, no solo tener un sentimiento de compasión o de piedad, ¿no? Sino de realmente darte cuenta de lo que esa persona está pasando y lo que esa persona necesita. Es decir, tratar de buscar la forma de ayudarle y de encontrar salidas y soluciones, ¿no? Y eso tiene que ver con como sea cada uno y da igual que sea hombre o mujer. Sí es verdad, creo, que siendo mujer, como estamos acostumbradas desde el principio y desde siempre, ¿no? A tener que pelear, ¿no? Por nuestros espacios, a tener que pelear por demostrar que lo que queremos hacer somos capaces de hacerlo, a realmente trabajar nuestra autoestima, porque permanentemente a las niñas se las subestima y a los niños se los sobreestima, ¿no? Y eso es algo con lo que ya venimos de principio, que no debería ser así, pero todavía es. Y entonces todo eso te crea efectivamente, o sea, una capacidad de darte cuenta de lo importante que es visibilizar, ¿no? Lo que le pasa a todo el mundo, y cuando es todo el mundo, que son también las mujeres, y ver cómo todos los temas les afectan también a las mujeres, y como en todos los temas las mujeres tienen opinión, y como en todos los temas las mujeres pueden aportar, ¿no? Y eso sí que es verdad que creo que lo tenemos más, de una forma más natural, porque probablemente, ya digo, nos viene como una carga aprendida por lo que hemos tenido que pasar hasta que hemos llegado a donde estamos, bueno, pues a la hora de informar. Y luego sí que es verdad que depende mucho de los entornos, ¿no? Pero siempre hay entornos que son mucho más difíciles por ser mujer, es decir, que hay unas dificultades añadidas siempre por ser mujer, cubriendo cualquier tipo de tema, pero porque la percepción es otra, ¿no? Y generalmente el trato hacia ti es otro, pero si los entornos son extremos, sea en estructuras patriarcales, sea en fundamentalismos religiosos, es decir, en cualquier entorno en el que la mujer no cuenta, pues evidentemente te lo ponen más complicado. Pero siempre me parece importantísimo resaltar que para las mujeres entonces tenemos ahí la oportunidad de trabajar en los ámbitos, ¿no? Femeninos, y entonces ahí es donde vemos la cotidianidad y en el vivir cada día de las comunidades y de la sociedad es donde se ve qué es lo que ocurre en esa sociedad, no con los mensajes oficiales que te pueden dar si te mueves solo en el ámbito masculino, que te cuenta solo una mitad. Cuando te mueves en el ámbito femenino,
tienes el completo, ¿no? Y con el completo, obviamente, puedes hacer una información mejor. Y ese acceso a esos entornos, ya digo, más cerrados para los hombres en esas sociedades, o en esos entornos de mujeres muy victimizadas, es decir, muy vulnerables, donde han sufrido, ¿no?, tremendos abusos, etcétera. Generalmente el contacto, el que te lo cuenten, va a ser más fácil siendo una mujer. Sin duda, hay una confianza, hay una mayor implicación en esa confianza entre mujer y mujer. Es cierto que eso nos ha ayudado muchas veces. También nos lo ha puesto más difícil para entrar a determinados lugares. Es curioso que hoy en día buena parte de los grandes medios de comunicación españoles tienen hoy día mujeres como corresponsales en la región de Oriente Medio. Si hacemos el repaso y conocemos quiénes son esas mujeres, ahí va mi reconocimiento a todas ellas, pero digamos que los grandes medios de comunicación de España hoy tienen mujeres. Ha costado llegar a esto, pero ¿a ti te ha costado? ¿Cuál ha sido tu lucha interna dentro de lo que son los medios de comunicación para que fuera reconocida tu labor y que además se te considerara no como algo como que antiguamente, digamos que estos puestos de corresponsalías y de responsabilidad en los medios han estado históricamente en manos de hombres y sobre todo en situaciones y en lugares difíciles? No, pues efectivamente, porque claro, creo que a mí me alegra profundamente, evidentemente, el cómo ha ido evolucionando a bien en cuanto a la presencia, ¿no?, de la mujer en todos estos ámbitos. Es evidente que todavía no hay la suficiente presencia en ámbitos de dirección, en ámbitos de opinión, etcétera, pero en cuanto al tema concreto que planteas de las corresponsalías y el exterior, efectivamente hay muchas mujeres. Evidentemente a mí me costó. Cuando yo empecé en el año 70, creo que éramos 3 realmente mujeres, 3 o 4 únicamente, hablo de televisión española, intentando movernos en el exterior. Y el que se te considerara y se te diera ese beneficio de que podías tener capacidad para hacerlo, pues realmente fue muy complicado. Y a mí yo creo que me costó mucho más llegar a tener una corresponsalía que me costó pues prácticamente 13 años, ¿no?, de trabajo intensísimo en todos los sectores en fin, de la información en televisión española para poder llegar realmente a tener una corresponsalía y ser, vamos, la primera que tuve una corresponsalía, ¿no? Y también fui la primera que entré como reportera en televisión española en Barcelona, ¿no? Bueno, pues eso significa perseverancia, tener muy claro lo que quieres hacer. Yo creo que es también tener un componente de suerte con quien te encuentras enfrente, pero la labor, digamos, de pedagogía, porque yo creo que esto ha sido y es todavía ahora, ¿no?, muy importante. O sea, es decir, el que los hombres se den cuenta de lo que es la igualdad. O sea, es decir, que no estamos tratando de sustituir a nadie, sino de sumar, ¿no? Y entonces, en esa suma significa, o sea, que, bueno, pues los talentos, las capacidades y los esfuerzos las hacen las personas independientemente de que sean hombres o mujeres. Y, por tanto, lo que hay que considerar es eso, el talento, la capacidad y el esfuerzo y esa determinación y nada más. Y yo, sinceramente, con Televisión Española siempre le estaré agradecida porque frontalmente, ya digo, me costó, pero nunca tuve, o sea, un rechazo, solo una ocasión, en fin, que hubo un hecho concreto, ¿no? Pero normalmente no. Y la realidad es que, por ejemplo, cuando se tuvo que hacer un reportaje largo sobre Irán después de la llegada de Khomeini, pues fui yo la que fui a Irán, con lo que eso representaba, ¿no? Así que creo que hay ahí, ya te digo, o sea, claramente un trabajo de, bueno, pues de perseverancia, de determinación y de que hay que saber y hay que defender, ¿no?, los espacios conseguidos y explicar realmente, bueno, pues esto que te acabo de decir, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Que es dar simplemente pues las mismas opciones a todas las personas. Pero da la sensación a veces de que una tiene que trabajar más, demostrar más, poner más cosas sobre la mesa para Ujú. hacer evidente Sin duda.
tu trabajo es válido frente a hombres directivos, de todos los ámbitos, pero estamos hablando de nuestra profesión, del periodismo, que da la sensación de que se toman las cosas más a la ligera. No estoy generalizando, pero al mismo tiempo un poco sí. En verdad, las mujeres cuando hacemos carreras tenemos que darlo todo, a veces hasta la parte personal. Ujú. No, eso sin duda. Es decir, el esfuerzo siempre es mayor, sea en el periodismo o sea en la mayoría de las actividades, porque en todos aquellos ámbitos, y son prácticamente todos que se consideran masculinos, pues obviamente en la primera tarea es ganar ese espacio y por tanto eso te va a costar porque partes de que la capacidad no se te supone. O sea, y la tienes que demostrar, pero no vale con demostrarla una vez, la tienes que estar demostrando permanentemente y esto ocurre hasta el final. Es decir, que aunque lleves muchos años, tienes que seguir ahí demostrando eso, ¿no? Y tienes que ser claramente, ¿no? Muy, lo que los ingleses llaman muy asertiva, ¿no? Es decir, que sin ser, porque yo creo que, en fin, que la brusquedad no lleva a ninguna parte, pero por eso digo, es ser muy clara en lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer y por qué crees, es decir, o sea, trabajar mucho tu autoestima para demostrar y explicar que tienes esa capacidad de hacerlo y después mostrar que lo has hecho, ¿no? O sea, es decir, que no esconder, porque parece que nosotras, que siempre las mujeres tenemos que ocultar, ¿no? Nuestros talentos y nuestras habilidades. Desde pequeña se te está diciendo, ay, no digas demasiado que sabes esto y sabes lo otro, porque vas a parecer una sabelotoda. En cambio, a un niño eso nunca se le dice, ¿no? Por tanto, el demostrar y el mostrar que sabes hacer las cosas, que puedes hacerlas y realmente pues expresarlo, ¿no? Y no tener miedo, o sea, es decir, que controlar, porque eso es importantísimo también, o sea, la autoestima y controlar los propios miedos son fundamentales a la hora de avanzar, ¿no? O sea, y tener claro que tú eso que quieres hacer, te has preparado para hacerlo, puedes hacerlo y por tanto, pues defender tu posición, ¿no? Bueno, la verdad es que cuesta, o sea, no, es muy más fácil decirlo que hacerlo, cuesta, pero a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que ahora hay muchísimos, si te metes en internet, hay cantidad, ¿no? de cursos, seminarios, charlas, etcétera, de empoderamiento para las mujeres, de liderazgo femenino, de explicar cómo tenemos que hacer las mujeres para poder llegar a que se nos haga caso, todo eso, ¿no? Y todo eso está muy explicado. Sin embargo, hay muchísimos menos que expliquen a los hombres qué es el trabajar con mujeres, ¿no? Y la importancia de trabajar con mujeres y de que eso es un valor añadido para todos. De esos veo muy pocos cursos. O sea, y debería haber. Los hombres muchas veces piensan que eso es cosa de vuestra, es cosa de mujeres, ¿no? Entonces delegan como que la lucha, la pelea tiene que ser nuestra, hasta aquellos hombres que se consideran feministas también. Claro, claro, claro. Por eso Es creo como que es una muy. responsabilidad nuestra encontrarnos el espacio, ¿no? Claro, efectivamente, por eso creo que eso es algo que también hay que enseñarlo, porque yo me he encontrado muchísimas veces con dificultades que claramente no eran una voluntad de humillación o un desprecio, o en fin, ni siquiera una condescendencia, en fin, así. No, era una inercia, un sesgo y un convencimiento. Y la prueba está en que muchas veces cuando tú haces, y eso lo he hecho muchas veces, cuando a ti te dicen algo que te lo dicen porque eres una mujer y nunca se lo dirían si fuera un hombre, se lo digo, bien dicho, pero se lo digo, o se lo demuestro. Yo cuando empecé, una de las cosas que más hice fue que cada vez que me decían, ay, he visto tu reportaje, estabas guapísima, ¿no? Entonces, al siguiente reportaje que yo veía de ellos, de esa persona que me había dicho eso, le decía, oye, vi tu pieza ayer, estabas guapísimo. Y ahí se chocaban, ¿no? O sea, es decir, que hay que ponerles enfrente de esas situaciones que ellos muchísimas veces hacen sin ser conscientes de ello, ¿no? Y eso tendría que formar parte de estos cursos de enseñanza, ¿no? De cómo, ¿no? Es importante el contar con todo el mundo. Tomamos nota porque es bien interesante, ¿no? El dejar de estar siempre preparándonos nosotras y dar pie a que también se preparen ellos, ¿no? Rosa, me gustaría también tratar
un asunto que me parece fundamental, que es el tema de la parte emocional en la parte del trabajo. Tú y yo tuve la oportunidad de compartir contigo coberturas muy relevantes que han marcado mucho mi vida, pues imagínate desde la independencia de Timor Oriental, Ujú, aquella saga de secuestros consecutivos que se produjeron en el sur de Mindanao, ujú. elecciones surrealistas en Taiwán, pero Sí. hay un hecho que nunca lo olvido, y es aquel atentado contra una discoteca en Bali, al lugar que llegamos juntas esa madrugada y nos encontramos un escenario realmente, absolutamente dantesco. A mí me enseñó a enfrentar el olor, no solo lo que ves, sino lo que hueles, y todo un escenario en el que dices, ¿por dónde empiezas a contar esto con dignidad sin que se te caiga el alma a los pies? Y después vino el tsunami y otras cosas. Ujú. ¿Tienes, Rosa, un antídoto contra el dolor? ¿Cómo una puede hacer frente a estas situaciones sin sucumbir, pero al mismo tiempo reconociendo vulnerabilidades en esta parte humana? Claro, creo que esta es la clave para mí, por lo menos. Esto supongo que es muy personal, ¿no? Pero para mí el antídoto del dolor es sentir el dolor, ¿no? Es decir, ser capaz de darte cuenta de que efectivamente eso, lo que ahí está sucediendo, lo que a estas personas les está pasando, y por ejemplo no hacer algo que es muy frecuente, sobre todo en este periodismo instantáneo que se hace ahora, de tomar a las víctimas, ¿no? Como un decorado, ¿no? Como si fueran unos figurantes, ¿no? Que contribuyen a lo que tú tienes que contar, sino todo lo contrario, ¿no? Los protagonistas son ellos. Y entonces, primero, o sea, lo primero, o sea, es decir, es actuar con ese respeto absoluto. O sea, y primero interesarte de verdad por esas personas y por lo que está sucediendo ahí, ¿no? Que esas personas que sufren, que tienen esa tragedia tan tremenda, que a veces, pues ni siquiera dicen cosas, por ejemplo, en China, ¿no? Que cuando el terremoto de Sichuan acusaban a las autoridades, es decir, decían muchísimas cosas que eso les podía perjudicar después muchísimo a sí mismos. Por tanto, tienes que protegerlos de sí mismos, no aprovechar sus vulnerabilidades. Es decir, conocer tus vulnerabilidades, trabajar las tuyas propias para, como que tú dices, ser capaz, ¿no? De mantenerte, o sea, bueno, pues hasta cierto punto, ¿no? Un poco con una perspectiva, pero siendo muy conscientes de que lo primero, ¿no? Son ellos, sus derechos, lo que a ellos les está pasando, ¿no? Y entonces yo creo que en ese punto es donde está la posibilidad de tú aguantar, porque sabes que tienes que aguantar por ellos, porque si tú te derrumbas, o sea, y tú no eres capaz de efectivamente valorar todo eso, a los que vas a perjudicar van a ser ellos. Y tu objetivo es precisamente todo lo contrario. ¿Cuál es la función del periodismo? Es visibilizar lo que les ocurre a los demás, ¿no? Por tanto, esa visibilización tiene que pasar siempre por lo que les pueda ser más beneficioso a ellos. Yo creo que este juego es lo más importante y desde luego, vamos, yo he llorado muchísimo en coberturas, ¿no? Porque creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque primero es también, o sea, es positivo para ti, pero fundamentalmente eso, si es real, obviamente, ¿no? Bueno, pues es la manera en la que la persona que tienes enfrente va a darse cuenta de que tú, francamente, estás muy preocupado por lo que le pasa y estás allí con una voluntad de saber para contar y para que eso sirva, ¿no? O sea, y para tener, bueno, ese objetivo de servicio que tiene el periodismo. Es sano reconocer, además, cuando lloramos o cuando nos sentimos mal por algo que estamos viendo y que tenemos que contar qué le pasa a otra persona. ¿En qué momento, Rosa, no sé si puedes recordar algún momento que verdaderamente te hayas venido abajo y hayas dicho, wow, esto además es que no tiene arreglo? Bueno, por ejemplo, recuerdo vamos, en varios terremotos, ¿no? Bueno, desde luego lo de Bali sin ninguna duda, ¿eh? Porque además lo de Bali a mí lo que me indignaba, ¿no? Era esa especie de diferencia flagrante, ¿no? Entre la actitud de la ayuda hacia los australianos, que recuerda que había pues tantos, eran estudiantes, había mucha gente joven, etcétera, pero o sea, por los australianos olvidando a las víctimas locales, ¿no?
O sea, eso me ha pasado en muchísimos lugares, ¿no? Y entonces esa frustración y esa indignación, ¿no? Tienes que contarla, por supuesto, o sea, pero desde luego, o sea, no puedes convertirte en una activista, ¿no? Es decir, que en aquel momento, pues, tienes que estar valorando todos los aspectos, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, pues, el caso de un terremoto que hubo en Armenia, cuando era todavía la Unión Soviética, y bueno, pues llegamos, fue muy raro que nos dejaran llegar, pero no voy a alargarme ahí, pudimos llegar, muchas dificultades, pero llegamos. Y recuerdo que yo, claro, lo primero que hice fue ir al lugar donde había pues, una serie de madres con niños afectados, en fin, heridos, etcétera. Y el problema inmediato que me contaron fue que no había filtros de diálisis, que son esenciales en los primeros momentos de una víctima por aplastamiento, para niños, ¿no? Entonces, claro, te sientes la rabia, ¿no? de pensar cómo es posible que nadie le haya preocupado en la Unión Soviética, ¿no? Con toda su retórica y toda su propaganda, ¿no? Que un hospital principal de Armenia no tenga filtros de diálisis para niños, que los niños se estaban muriendo delante de mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pensé? Bueno, pues tengo que conseguir, como sea, esos filtros. Y realmente la crónica que hice fue centrada en eso. Y la mandamos inmediatamente, vamos, salió bastante rápido, a tiempo de que el avión que salía de Cruz Roja desde Madrid, ¿no? O sea, con, bueno, material, médicos, etcétera, para Armenia, incorporar esos filtros que tampoco estaban previstos inicialmente, ¿no? Bueno, Una entonces yo, recompensa enorme, ¿no? Ver que esas son las grandes satisfacciones que tiene también nuestra profesión. claro, 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 ¿no? Y realmente, ¿qué hubiera pasado si yo, bueno, ahí, pues no sé, pues probablemente eso no se hubiera conseguido? Bueno, es un pequeño granito de arena, ¿no? Porque murió muchísima gente, imagínate hasta que llegaron los filtros. Y luego lo que tú dices, ¿no? Esa sensación de indignación, pero al mismo tiempo de saber que tampoco, que en ese momento puntual eso se iba a arreglar, pero que después probablemente iban a continuar sin filtros. Muy bien, Rosa, vamos a ir terminando, pero quiero que me cuentes en un resumen muy rápido, tenemos poquito tiempo, en qué hemos avanzado, porque en algo habremos avanzado las mujeres en los últimos años, en las últimas décadas, el movimiento feminista, yo creo que el movimiento del 8M ha hecho muchas cosas y no solamente en España, creo que en el mundo. ¿En qué hemos avanzado? No, hemos avanzado infinitamente para empezar en el número, ¿no? Yo decía al principio, yo cuando entré en televisión española en Miramar era la única reportera, ¿no? Por tanto, era la única mujer, bueno, y en Radio Nacional de España, en Radio Peninsular también, ¿no? Pues eso era el año 70, ¿no? Tampoco hace tantísimos años. O sea, entonces, en el número hemos avanzado infinitamente, ¿no? Estoy hablando de nuestro entorno, porque claro, siempre parece que nos preocupamos únicamente, ¿no? de lo que es el mundo de la comunidad internacional, pues lo que consideramos el llamado mundo occidental, que detesto esa calificación, ¿no? Es decir, en lo que son nuestros países y nuestras zonas homologables, ¿no? Evidentemente no ha ocurrido lo mismo en todo el mundo, en absoluto, ¿no? Pero digamos que en nuestro entorno hemos avanzado infinitamente. Hemos avanzado mucho en la cantidad, pero mucho menos, como digo, en el imaginario colectivo, ¿no? En ese aprendizaje de lo importante que es la diversidad y lo esencial que es para construir una sociedad sana, la igualdad, la equidad, etcétera, ¿no? En eso hemos avanzado menos, pero hemos avanzado mucho, ya digo, muchísimo. Y por supuesto, las mujeres hemos avanzado mucho en autoestima, en seguridad, en tener muy claro cuáles son nuestras prioridades, de compaginar nuestras voluntades, de caer en menos trampas. Os hemos aprendido a caer cada vez en menos trampas. O sea, seguimos cayendo en trampas, porque una de las grandes trampas en este momento es lo de la conciliación, ¿no? Que la conciliación es muy importante, bla, bla, pero claro, a lo que hay que ir es a la corresponsabilidad, no a la conciliación únicamente, ¿no? Porque la conciliación acaba perjudicando, como se ha demostrado en Alemania y en países nórdicos, en países muy avanzados en ese terreno, pues acaba también frenando, ¿no? las carreras femeninas, etc. O sea que creo que hemos avanzado mucho en número,
mucho, ya digo, en capacidad propia, ¿no? De autoafirmación, mucho también, ¿no? Evidentemente, de hacer pasar este mensaje a una gran parte de hombres, ¿no? Del elemento masculino que no está enfrente, sino que tiene que estar al lado. Y eso, pues tenemos que seguir peleándolos y que hemos demostrado de todas maneras que la lucha se puede hacer, hay que hacerla y que hay que seguir haciéndola. O sea, es decir, que lo que no podemos caer es en otra trampa, en la de que en esos países donde la mujer está oprimida, reprimida, donde efectivamente les va la vida, ¿no? Por defender precisamente sus espacios, se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer, ¿no? Que solo queda la resignación porque las cosas son así y no van a cambiar, ¿no? Eso no es cierto. Y en nuestro entorno, donde hemos conseguido muchísimo, se nos quiere hacer creer que ya no hay que hacer nada, porque ya está todo conseguido, ¿no? Y eso es mentira también, ¿no? Es otra trampa. Sí que hay que hacer, porque no está todo conseguido. Muy bien, Rosa María, para terminar, muy brevemente, tú imagínate que este 8M fuera que vienen los Reyes Magos. ¿Tú qué le pides en la carta? Pues fíjate, les pediría que les pediría muchas cosas, pero les pediría que no pasen tantos años, ¿no? Para poder conseguir lo que creemos que sería un beneficio para todos. O sea, es decir, que el feminismo se entienda y se entienda que es un movimiento en beneficio de toda la sociedad, no solo de las mujeres. Que una sociedad mejor va a ser la que cuente con los talentos, esfuerzos y capacidades de todos, no con solo menos de la mitad. ¿Eh? Y que, ya digo, y que eso sea más rápido, porque sinceramente, si a mí me hubieran dicho en los años 60, porque yo llevo desde los 60 peleando por esto, que en pleno siglo XXI tendría que estar todavía diciendo esto, vamos, no me lo hubiera creído. Entonces, por favor, o sea, que no tengan que pasar tantos años, o sea, para que tengamos que seguir diciendo esto todavía. Enviamos la carta a los Reyes Magos. Rosa María, ha sido un placer volver a conversar contigo, tenerte cerca y, bueno, un agradecimiento porque hayas dedicado un poquito de tu tiempo a una entrevista con Diario Público. No, la verdad que es un placer y sinceramente, es que creo sinceramente que hay que estar, y se lo digo a todo el mundo, hombres y mujeres, o sea, hay que estar en la familia, en el trabajo, en la escuela, o sea, con una idea muy clara de que todos juntos lo vamos a hacer bastante mejor. Hasta siempre, Rosa María. Hasta luego.